Buen día con cada una de las personas, colegas que nos vienen escuchando en los diversos entrevistas, episodios que tenemos. El día de hoy tengo el agrado de estar aquí con nuestra colega Rosario Roca Chávez, que nos va a compartir un poquito acerca de cómo afecta el desempleo en la salud mental. Es un tema muy interesante para poder conocer nosotros como psicólogos y también cómo poder tomar en cuenta lo que Rosario nos va a ir contando en nuestras intervenciones dentro del campo laboral, dentro de la seguridad y salud también en el trabajo. Rosario, bienvenida a este espacio de aprendizaje y nuevamente gracias por aceptar ser parte de estas entrevistas. Gracias, Jair. Primero, igual agradecer sinceramente la invitación a este espacio. Me parece muy valioso que de alguna u otra manera pues se abran este tipo de conversaciones sobre temas que básicamente impactan directamente en la vida de muchas personas, ¿no? Como la salud mental, el desempleo, ya que a veces hablamos mucho del aspecto económico que resalta en todos, pero poco de lo que hablamos es básicamente la parte emocional que representa mucho dentro de toda esta situación. Dado este contexto, Jair, para mí es un gusto compartir sinceramente desde mi experiencia como psicóloga y sobre todo aportar de una manera más humana, más profesional sobre cómo estos procesos pueden afectar nuestro bienestar emocional, pero también las herramientas que pueden ayudarnos a afrontarlos de manera saludable. Gracias nuevamente por permitirme ser parte de esta conversación. Genial, Rosario. Sí, hay algo muy interesante que has mencionado en este preámbulo, ¿no? Como de pronto nuestro trabajo, que bueno, pérdida de nuestro trabajo, ¿no? Contextualizamos o lo categorizamos dentro de esta palabra desempleo, ¿no? Cómo impacta en nuestro bienestar personal, familiar, incluso también después a futuro en nuestro trabajo y la salud mental. Vaya, Rosario, ¿cuáles son de pronto los principales riesgos, en base a tu experiencia, los riesgos psicológicos de un desempleo? Uh-huh. Bien, en realidad cuando nosotros hablamos de desempleo, no solamente hablamos de la ausencia de repente, como te decía al inicio, ¿no? De un ingreso económico, sino también de un evento que puede impactar pues de manera profunda en nuestra salud mental. El trabajo muchas veces, Jair, nos da una estructura, una identidad, nos da un propósito y sobre todo la sensación de pertenencia, ¿no? Y cuando este se pierde, pues aparecen diferentes situaciones, tanto es así como la ansiedad, ¿no? Por la incertidumbre básicamente del futuro que yo voy a tener como profesional, como persona, ¿no? Básicamente también creería el estrés por las responsabilidades financieras, y por ahí se puede ver alterado el sueño, me puedo volver más irritable, los sentimientos de frustración que van a estar latentes y presentes en todo este proceso, ¿no? Indicadores tanto como lo que es la culpa o incluso el uso personal. Muchos conocemos y esto puede desencadenar a diferentes síntomas depresivos e incluso a un aislamiento social, ¿no? Por el que dirán, básicamente, ¿no? Incluso en algunas personas puede activarse el síndrome del impostor, donde comienzan pues a cuestionar sus propias capacidades, minimizar nuestra experiencia y pensar que no somos lo suficientemente buenos para volver a insertarnos laboralmente, ¿no? Wow, Rosario, has marcado en esta narrativa que nos mencionas algo muy interesante, ¿no? De cómo este factor, de hecho, afecta mucho a las personas que puedan ir transitando en esta etapa de desempleo, ¿no? Mencionaste el aspecto de ansiedad y de depresión y esto también un poco asociado a indicadores de no poder dormir. Entonces, bueno, de tu punto de vista, Rosario, ¿no? ¿Qué estrategias psicológicas consideras que podrían ayudar a una persona cuando transita este proceso de desempleo? Sí, Yair, bien. Lo primero es entender, ¿no? Como te decía, que perder un empleo puede vivirse o puede
muchas veces observarse como un proceso de duelo, porque de hecho hay una pérdida, ¿no? Una pérdida real, una pérdida de rutina, no solo de rutina, también de estabilidad, de contactos e incluso de una parte de la identidad personal, ¿no? Y el primer paso, pues, ante estas situaciones es validar lo que uno siente sin juzgarse a nivel tanto emocional como psicológico, ayuda mucho a mantener una rutina diaria, ¿no? De hecho, aquí la estructura protege mucho a la salud mental, ¿no? Y si de repente mantenemos este tema de la rutina diaria, de mis actividades, evito caer yo en la desmotivación. Entonces es importante pues enfocarnos en aquello que sí podemos controlar. Y algo que yo sí puedo controlar son actitudes, o perdón, conductas que están básicamente en mi control, ¿no? Uno de ellos es actualizar el CV, por ejemplo, si en un periodo de tiempo yo olvidé destacar una de mis experiencias, de resaltar los logros que yo obtuve durante un periodo de tiempo de trabajo, es importante de pronto actualizar, enfocarme en esto que sí puedo controlar, en fortalecer mis competencias, ¿no? En fortalecer lo que a mí me va a ayudar a seguir manteniendo, a seguir creciendo y a seguir avanzando. Activar de pronto también las redes de contacto, buscar ciertos cursos en los cuales me pueda sumar y pueda yo capacitarme, ¿no? Eso está en mi control, ¿no? Y otro punto clave que siempre voy a mencionar es cuidar mucho el diálogo interno. Muchas veces el mayor desgaste viene de aquí, de los pensamientos que nosotros generamos, ¿no? Básicamente indicar o mencionar que no soy suficiente o nadie me va a contratar y ahí es fundamentalmente importante trabajar mucho la autocompasión, dar una mirada más objetiva acerca de nuestras capacidades, ¿no? De hecho, y demás está mencionar el solicitar el apoyo emocional, cuando de pronto la carga se pueda ver más difícil de manejarla, incluso de controlarla, ¿no? Si está en mi alcance generar actividades que yo puedo controlar, pues hagámoslo, ¿no? Actualizar este CV que es importantísimo, ¿no? Y básicamente nunca, nunca, nunca dejar de aprender. Wow, qué estrategias muy potentes, Rosario, lo que nos acaba de comentar, porque justamente hay algo que encaja muy bien, ¿no? El trabajo también psicológico, lo que nos comentas. De hecho, a veces cuando comenzamos comenzamos, digo, porque también he pasado por esa situación, la transición laboral, y no, esto, lo que comentas, ¿no? Es algo muy interesante. Obviamente, uno ya no está en el trabajo de manera física y lo que se pone es a buscar convocatorias de diferentes empresas, ¿no? Relacionadas a tu rubro. Y en esta situación, obviamente, lo que puede ir pasando es que no puedas obtener una respuesta favorable para lo que estás buscando. Y es totalmente válido por los años de experiencia, ¿no? Tal vez esto, una convocatoria fuera del lugar donde radicas o fuera de tus posibilidades, em, digamos, geográficas, ¿no? Entonces, existe, ¿no? Y hay algo que no se toca en esas entrevistas o las personas de pronto pasan desapercibido, es que dejan de trabajar a nivel psicológico estas fortalezas, esta autocompasión o estas competencias, como podamos resumirlo lo que nos acabas de decir, ¿no? Y es algo muy interesante, cómo también se vincula mucho un duelo laboral, ¿no? Me encantó lo que mencionaste en esa forma. Rosario, eso lo que nos acaba de decir, obviamente es desde un punto de vista, digamos, más personal, pero desde tu experiencia también como psicóloga sabemos que tienes y también trabajas también en el rubro ocupacional en diversas empresas, en diversos rubros.
De pronto, ¿cómo consideras tú desde tu apreciación, cómo sería de pronto un proceso de despido laboral responsable o oportuno, digamos, para que la persona pueda tomarlo de la mejor manera? Bien, Jair. Bueno, te comento un poquito desde los años de experiencia que yo he tenido, ¿no? Básicamente trabajando en el ámbito ocupacional, ¿ya? He podido observar que el desempleo, pues, no solo impacta, como te decía, la estabilidad económica, sino también el equilibrio emocional. Y muchas veces no solamente el trabajador es el responsable por el cual de pronto se ve en esta situación de despidos, ¿no? La responsabilidad no solo se la lleva a él, sino también la organización por la forma en cómo brinda esta noticia ante posibles trabajadores que puedan salir de esta organización. Y muchas de las estrategias que toma la empresa, te comento desde mi experiencia que suelo haber observado, es que retornan de las vacaciones y llaman a los trabajadores básicamente para indicarles de que su día de trabajo terminó el día que les dan la noticia, ¿no? Entonces, si yo fuera trabajador, obviamente me voy a ver impactado emocionalmente, ¿no? Y es donde muchas veces estos trabajadores han recurrido a buscar mi soporte o mi apoyo emocional como tal. Recordemos, y te cuento un poquito, yo veo mucho el tema de salud mental en diferentes organizaciones, en diferentes empresas, tanto del rubro minero como el rubro de construcción, el rubro industrial, ¿no? Entonces, lo primero que yo siempre he tildado hacer o siempre he intentado marcar es validar las emociones, ¿no? De hecho, es completamente válido sentir esa tristeza, esa frustración que puedan tener. Incluso al mismo momento puedan tenderse a sentir el miedo o la incertidumbre. Y como te decía, ¿no? Desde mi experiencia, que desde estos 6 años de experiencia que ya tengo en el rubro, tanto industrial como también el rubro minero, ¿no? He podido observar que el desempleo, pues no solo, como te decía, impacta a nivel económico, sino también el equilibrio emocional. Y yo creo que aquí hay dos responsabilidades, tanto de la organización en cómo brinda la comunicación y también de parte del trabajador en cómo recepciona o recibe esta noticia de despido, ¿no? Entonces, yo considero aquí que no solamente el trabajador tiene que validar sus emociones, sino también considero que un despido de manera inoportuna, por así decirlo, un despido laboral saludable como tal, debería manejarse con humanidad. Y un despido no debería de ser solo como un trámite administrativo, sino también un proceso comunicado con empatía, con respeto, con claridad, ¿no? Explicar un poquito el contexto en el cual se está dando ¿no? Brindar de pronto un poquito de espacio para preguntas y de ser posible, pues ofrecer una orientación, ¿no? O un acompañamiento que puede marcar gran diferencia, yo creo, en cómo la persona afronta una transición, ¿no? Entonces, desde mi lado profesional, las organizaciones quizá no siempre pueden evitar una desvinculación, eso está clarísimo, pero sí pueden decidir cómo hacerlo y qué huella emocional dejan en esta persona, porque es eso lo que uno carga al salir de esta empresa, ¿no? Es la huella emocional que tú vas a dejar. Entonces, no siempre se puede evitar, pero sí se puede dejar huellas emocionales también en los trabajadores. Bien, Rosario. Sí, mira, justo cuando me ibas comentando, me hiciste recordar mucho cuando era estudiante. Bueno, sigo siendo aún, esto nunca termino de aprender. Pero en la Okay. época universitaria, me refiero, hubo un tiempo donde apoyaba mucho a un profesor en su empresa que tenía, por el tema de curiosidad y seguir aprendiendo de él y de lo que hacía, porque tenía una consultora. Esto me pareció algo muy interesante lo que él realizó para una minera bueno, de la sierra, ¿no? En un Tajo Abierto, Uh-huh. ¿no? Un proceso de outplacement, ¿no? La desvinculación Okay. laboral. Uh-huh.
Y justamente con lo que me ibas comentando se me vino la idea esto, porque la idea fundamental de este programa era, vaya, si bien es cierto, vamos a cerrar el tema de operaciones en esta mina, ya no hay más, ya estamos en proyecto de cierre. Entonces, Ujú. ¿pero qué hacemos con la gente que tenemos? ¿Cómo prevenimos, cómo prevemos esto? Porque obviamente a veces nos va a venir un desempleo masivo. ¿Cómo Así es. comunicamos? Y hay algo lo que tú mencionas, ¿no? Regularmente en muchos casos nos enteramos que no pertenecemos a una empresa el último día tal vez de nuestro contrato, el último día de nuestra trabajada o simplemente en un día inesperado, ¿no? No hay tal vez una previa comunicación como debería ser. Entonces, contextualmente eran gente de comunidad, digamos, así, llamémosle así. Entonces, tenían recursos, ¿no? De ganadería, de pronto de este tema de creación y producción y comercialización de lácteos también. Entonces, lo que se identificó en su momento fue, vaya, si bien es cierto, ya no va a haber este aspecto de trabajo en mina, pero sí de pronto te potencio a ti en capacidades técnicas, en capacidades blandas y a aspectos relacionados a cómo puedes manejar como digamos, micronegocio, lo que tú tienes como recurso cultural, social y puedas tal vez tener un ingreso extra o sostenerte para que puedas desarrollarte o mantenerte en el tiempo tu calidad de vida, ¿no? Entonces me pareció interesante esto y justamente me lleva a cómo también trabaja o influye el desarrollo de esta manera, ¿no? Entonces, Y está creo genial. que sí, ahí tienes mucha razón, Jair, en lo que tú mencionas. No solamente debería de darse una comunicación como tal, ¿no? Sino básicamente en cuidar ese diálogo que voy a mantener con esta persona, con este trabajador, ¿no? Y en este proceso muchos trabajadores ya se quedan con esa incertidumbre de qué voy a hacer ahora, ¿no? Esa es la pregunta que siempre pasa, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que un despido, más aún cuando es masivo, no debería de sentirse como un simple anuncio frío personal, sino debería emocionalmente esta transición, ¿no? Y si es posible, de brindar el apoyo psicológico, la orientación laboral o los talleres de recolocación que muchas empresas hoy en día también las ponen en práctica, pues hay que hacerlo, ¿no? Y brindar herramientas prácticas para afrontar esta transición. Nuestro rol de psicólogos considero que nunca termina, ¿no? Entonces aquí es muy importante cuidar a quienes permanecen también en la organización, porque en muchas también aparece ansiedad, en muchas aparece miedo y culpa, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, de hecho, Rosario, no sé si de pronto también te ha pasado esta experiencia cuando estaba en construcción. De hecho, son por proyectos y uno ya sabe. Sin embargo, hay una tendencia muy interesante, ¿no? Cuando tal vez se trabaja por proyectos y se termina antes el proyecto o por factores externos, a veces el proyecto ya no puede continuar. Como que la gente ya no puede incluso trabajar en condiciones, digamos, hablando ya netamente psicológicas, emocionales, para realizar un trabajo seguro. Y empieza la preocupación, ya tal vez personal ya no descansa oportunamente, el personal comienza a ausentarse, el personal ya está comenzando a buscar nuevos trabajos y ausentándose de pronto al trabajo por pasar entrevistas. Entonces, eso sí, dentro del tema ocupacional o de la seguridad es un factor muy interesante para poder también tomarlo en cuenta, ¿no? Porque a veces ya como termina el proyecto, ya se acaba y no hay tal vez un acompañamiento, una gestión oportuna para que esto también cierre, así como un proyecto, digamos, de infraestructura, tiene un inicio y un final, ¿no? Obviamente con todas las gestiones oportunas, las personas también pueden tener estas gestiones oportunas para que se realice y la persona pueda salir, digamos, emocionalmente bien, tranquilo, ¿no? Con más ímpetu tal vez de recolocarse laboralmente en otro proyecto. Sí, sí, me has hecho mucho insight en esa parte, Rosario. Bien, Rosario, entrando tal vez a la recta final,
¿qué consideras tú desde tu experiencia, alguna recomendación tal vez a los estudiantes que quieran involucrarse o desarrollar el trabajo de la psicología ocupacional, de la seguridad y salud en el trabajo, y también a profesionales, ¿no? Porque hay profesionales que están en otra área, en otra especialidad y que quieren involucrarse en este rubro? ¿Cuál sería de pronto Bien, tus recomendaciones o sugerencias para estas personas o nuestros colegas? bien, gracias, Jair. Yo creo que aprovechar este espacio para invitar a las organizaciones, por un lado, a los trabajadores, por otro lado, y también a estos estudiantes que están emprendiendo un camino tan importante de la psicología y de la salud, ¿no? Hoy en día contar con profesionales en salud ocupacional y salud mental es tan resaltante y yo creo que esto va a ser un boom, ya es un boom, pero va a seguir siendo por muchísimos años más, porque de hecho ya se ven factores psicosociales también muy marcados aquí, ¿no? El estrés, el desgaste emocional e incluso la desvinculación laboral, pues es importante, ¿no? De hecho, si los trabajadores o las empresas de pronto cuidan mucho sus indicadores de productividad, ¿no? También deberíamos de cuidar el bienestar de su gente y es ahí donde nosotros, los psicólogos, entramos a tallar, donde nosotros como profesionales marcamos un gran rol. Entonces, es fundamental contar con profesionales en salud ocupacional que ayuden sobre todo a prevenir, más que prevenir, creo que a contener y sobre todo a acompañar, ¿no? Estos procesos de forma más humana, más responsable, ¿no? Y hoy más que nunca las organizaciones necesitan integrar profesionales especializados en salud ocupacional, en bienestar emocional, en cuidar a las personas, que no debería de ser solo una reacción ante una crisis, ¿no? Sino también parte de una cultura preventiva. Entonces, dado ese contexto de tener y fortalecer la cultura de una empresa o de una organización, tanto de forma preventiva, es importante y yo marco mucho y hago esta invitación a los profesionales y sobre todo estudiantes de psicología que se animen mucho a investigar y sobre todo a ahondar un poquito más allá de lo que es la seguridad y salud ocupacional, que es muy amplio, muy importante y sobre todo disfrutas mucho de esto. Wow, qué recomendaciones tan potentes, Rosario, que nos has comentado. Te le agradezco mucho este espacio, ¿no? Compartiendo tus experiencias, tus ideas, tu forma de trabajo, tu metodología y para aportar a este campo que el día de hoy nos ha reunido, perdón, para poder conversar. Bien, Rosario, de pronto sé que no va a ser la primera vez que podamos conectar para generar este tipo de aprendizajes. Esperemos encontrarnos más adelante en otros eventos o en otra conversación en este podcast y está genial. Gracias nuevamente. Gracias a ti, Jair, por la invitación y espero también que no sea la primera vez. Muchos éxitos en lo que estás emprendiendo. Gracias. Okay.